Bienvenidos, somos estudiantes del programa de Maestría en Educación Básica de la Universidad Estatal de Milagro. Módulo: Necesidades educativas especiales y su inclusión educativa. Tema de estudio: Aspectos normativos de la inclusión educativa. Maestrantes: Yepes Gloria, Pereira Jenny, Vinuesa Anaís, Suárez Jonathan, Velasco Carmen. Introducción. En el marco normativo del Ecuador tenemos la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento, la Ley Orgánica de Discapacidades, Códigos de la Niñez y Adolescencia, que conforman en un sistema educativo que responda a las necesidades de la diversidad, promoviendo la inclusión, la igualdad y el respeto. La Constitución de la República del Ecuador tiene varios artículos, como es el artículo 26, donde dice la educación es un derecho. El artículo 340 habla sobre el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. El artículo 341 nos dice sobre los principios de inclusión y equidad. El artículo 342 habla sobre la asignación de recursos. El artículo 343 nos dice sobre el Sistema Nacional de Educación. Y el artículo 344 también habla sobre el Sistema Nacional de Educación. El artículo 345 nos dice que la educación como servicio público. El artículo 346 nos dice sobre los servicios de apoyo en establecimientos educativos. El artículo 348 habla sobre la educación pública es gratuita. El artículo 347, la responsabilidad del Estado. La Constitución enfatiza la importancia de la no discriminación, la igualdad de oportunidades y la participación activa de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que pertenecen a grupos vulnerables, como personas con discapacidades, mujeres, niños, comunidad indígena, entre otros. Hola, mi nombre es Jenny Pereira, integrante del grupo número 9. A continuación les voy a dar a conocer sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que nos habla sobre las necesidades educativas específicas. En el artículo 2.5, enfoque de discapacidades, que su participación en la sociedad suceda en igualdad de condiciones. En el artículo número 7, que nos habla sobre los derechos de los estudiantes, que contarán con propuestas educacionales flexibles, innovadoras y alternativas. En el artículo 29 del nivel distrital, se contará con personal especializado en atención a necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad. Así también en el artículo 36 de la relación con los gobiernos autónomos municipales nos dice que incluirá las adaptaciones de sistemas de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones. El artículo 47 nos habla sobre las necesidades educativas específicas y en el artículo 50 nos habla sobre la educación para personas con escolaridad inconclusa. A continuación les voy a hablar sobre lo referente a la inclusión en el artículo 2.2 de los principios de la explicación de la ley. La inclusión reconoce la diversidad de las personas, los pueblos y nacionalidades. En el artículo número 6 sobre las obligaciones del Estado nos habla sobre elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión y asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación acorde. En el artículo número 10 de los derechos de las y los docentes nos habla sobre la capacitación en procesos de inclusión educativa que garanticen la inserción estudiantil. En el artículo número 11 sobre las obligaciones de las y los docentes tenemos elaborar y ejecutar la malla curricular especificada, adaptada a las condiciones y capacidades de los y los estudiantes con discapacidad. El artículo número 19 nos habla sobre el Sistema Nacional de Educación. En el artículo número 47.1 que nos habla sobre la educación para las personas con discapacidad. También tenemos el artículo número 47.2 que nos habla de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión. Y por último tenemos el artículo número 47.3 de los docentes de apoyo a la inclusión. Muy buenas tardes, soy del grupo 9, mi nombre es Anaís Vinuesa. A continuación les voy a explicar un poquito sobre el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Según el artículo 13, estándares e indicadores de calidad educativa, tenemos lo que son de aprendizaje, de desempeño de los profesionales de la educación, de gestión escolar, de bienestar y convivencia en las instituciones educativas, de infraestructura y equipamiento y otros que defina la Autoridad de Educación Nacional. Según el artículo 21 de tipos de evaluación, la evaluación estudiantil será de los siguientes tipos según su respectivo propósito.
Diagnóstico. Se aplica al inicio de un periodo académico para poder determinar las condiciones previas con las que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje. Formativa se realiza durante el proceso de aprendizaje. Sumativa se realiza al finalizar un periodo académico, etapa o ciclo de aprendizaje. Artículo 32. Refuerzo académico. Tenemos lo que son las clases de refuerzo lideradas por el mismo docente o por un docente que enseñe la misma asignatura. Las tutorías individuales, igualmente, por el mismo docente o un docente que enseñe la misma asignatura. Tutorías individuales con un psicólogo educativo, psicopedagogo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Y el cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. Artículo 45. Recursos educativos y recursos complementarios. Tenemos en recursos educativos lo que son los textos escolares, fondo bibliográfico, material didáctico, equipamiento inmobiliario, equipamiento técnico específico. Y recursos complementarios, lo que son alimentación escolar, uniformes escolares, transporte escolar. Gracias. ¿Qué tal, estimados compañeros maestrantes? Mi nombre es Jonathan Suárez, del grupo número 9. A continuación les voy a hablar parte de lo que es la Ley Orgánica de Discapacidades. Pues hemos considerado algunos de sus artículos más importantes dentro de esta ley que están relacionados directamente con la discapacidad. Pues en uno de sus artículos menciona que la Constitución de la República dispone que nadie podrá discriminar por alguna razón o por algún motivo de discapacidad. Y bueno, pues el que será el Estado el que se encargará de tomar medidas y acciones afirmativas que promueven la igualdad. Asimismo, en uno de sus artículos, en el artículo número 1, pues hace referencia a asegurar la prevención, la detención oportuna, la rehabilitación de las discapacidades y garantizar la plena vigencia de la difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. También en uno de sus artículos hace referencia a que todas las personas con discapacidades tienen iguales derechos que las personas normales. Tienen derechos a igual a protección legal y a beneficiarse de la ley de igual medida, sin discriminación alguna. Bueno, y pero para determinar las discapacidades en esta ley, se considera que una persona eh, que tiene deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales, pues forman parte de este grupo de personas con discapacidad. Los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, como mencioné anteriormente, pues todas las personas con discapacidades tienen los mismos derechos que una persona normal. Bueno, y dentro de eso tenemos el artículo 27 que tienen derecho a la educación. Toda la persona con discapacidad pues eh, tendrá la oportunidad de acceder y permanecer y culminar dentro del Sistema Nacional de Educación y asimismo dentro del Sistema de Educación Superior. En el artículo 28 pues hace referencia a la educación inclusiva. La Autoridad Educativa Nacional promueve la inclusión y asimismo formulará y emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional. En el artículo 29, la evaluación para la educación especial, pues obviamente para determinar si un estudiante o una persona tiene discapacidad, pues se hace una evaluación previa y serán las autoridades competentes quienes se encarguen de esta evaluación. En el artículo 30, pues tenemos lo que es la educación especial y específica. El CONADIS, en este caso, coordinará con las autoridades el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas de educación. En el artículo 33 hace referencia a la accesibilidad a la educación, pues tiene que, en este caso, implementar programas, planificaciones, asimismo en infraestructura que permita el acceso a la educación a los estudiantes con discapacidad. En el artículo 34 tenemos lo que son los equipos multidisciplinarios especializados, que son las personas o los grupos que se encargan de la evaluación, del seguimiento y la asesoría para la efectiva inclusión y permanencia y promoción de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre el Código de la Niñez y Adolescencia, en los cuales los hemos dividido en derechos fundamentales y protección integral. La protección integral dentro del Código de la Niñez y Adolescencia significa que el Estado
la sociedad y la familia deben trabajar en conjunto para garantizar el desarrollo en un entorno de libertad y dignidad y equidad. El acceso a educación. Se garantiza el derecho a una educación gratuita y obligatoria, lo que no incluye el costo de la matrícula en instituciones educativas y fiscales. Salud y bienestar. El código asegura que el acceso a servicios de salud y nutrición sean totalmente adecuadas y se establezcan políticas para garantizar la atención médica oportuna y nutrición adecuada. Derechos, medidas de protección y compromiso institucional. Medidas de rehabilitación. Para los adolescentes en conflictos con la ley, el código prioriza las medidas de rehabilitación en lugar de castigos severos. Se implementan alternativas como la libertad asistida, donde los jóvenes pueden permanecer en sus hogares bajo la supervisión. Orientación psicosocial. Se desarrollan programas de orientación y apoyo psicosocial para ayudar a los jóvenes a superar situaciones de riesgo, como la violencia, el abuso y la explotación. Compromiso con la institución. Todas las entidades que brindan atención a niños, niñas y adolescentes deben regirse ante la autoridad competente y cumplir con los estándares de calidad. En conclusión, podemos decir que el Código de la Niñez y Adolescencia es un marco legal integral que promueve la protección de derechos dentro de los niños, niñas y adolescentes.